en Derecho por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Derecho Corporativo, también por la Autónoma de Nuevo León. Ha tenido cursos y seminarios como facilitador de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, Procuración de Justicia y Derechos Humanos, seminario de avances de tesis de doctorado en métodos alternos de solución de conflictos, seminario de avances de tesis de doctorado en penal acusatorio y salidas alternas. De igual manera, cuenta con experiencia profesional como miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 1, miembro del Cuerpo Académico de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, catedrático del programa de doctorado, maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad, con el perfil de profe en la Facultad de Derecho. Perdón. Vamos a silenciar los micrófonos para evitar la interferencia, ¿sí? Y pues bueno, continuando, es delegado en Nuevo León de la Confederación de Colegios y Asociados y Asociaciones de Abogados en México, Estado de Nuevo León, principios y logros, brindar las mejores condiciones para construir acuerdos, soluciones personalizadas, facilitador de mecanismos alternos de solución de controversias, mediación penal en Nuevo León, vicepresidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Nacional de Abogados Masones, Delegación Nuevo León, delegado en Nuevo León por el periodo 2015-2016 de abogados masones en Delegación Nuevo León. Bueno, es autor de diversos libros y artículos que tienen que ver con la cuestión de los mecanismos alternos, como viene siendo la mediación comunitaria, tipología de los conflictos por convivencia vecinal, la transversalidad de los métodos alternos de solución de conflictos, una perspectiva México-Panamá, tratado de justicia restaurativa en un enfoque integrador y muchas más participaciones, me lo permite, vamos a omitir para poder ya dar inicio, puesto que ahora sí que este evento, esta conferencia ha despertado mucho interés por parte de toda la comunidad, entonces seguimos entrando y para poder dar el mayor, les vamos a pedir dos cosas. Uno, mantenga su micrófono cerrado, cualquier pregunta, si quiera realizar cualquier duda, al final daremos un espacio para preguntas y respuestas, con la intención de que eso se haga de manera más fluida. Si estén muy al pendiente de sus micrófonos, uno, para evitar los ruidos extraños se puedan abrir para también podernos escuchar mejor. Ya quedó. Doctor Gabriel, pues, mira, gracias y pues aquí tiene todos sus escuchas dispuestas. Gracias, adelante, doctor. ¿Cuándo está cerrado? Perdón, me quedé con la instrucción de que había que apagar el micrófono y por eso, mi querido maestro, amigo y hermano Aldo García. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel de Jesús Borjón Gómez y bueno, hoy tengo la gran oportunidad de dirigirme a ustedes por invitación de Capacitación Penal de Jalisco, CAPEJAL, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, IJA, y bueno, pues el Centro Privado de Mediación y Conciliación 42. Y bien, pues quiero agradecer a mi querido amigo y maestro de ceremonia en esta ocasión, Aldo García, que se ha tomado la valiosa tarea de moderar esta conferencia. Y bien, ¿quién es el enlace académico y organizador por igual de este evento que se ha intitulado La mediación como derecho humano? Igual, a ver, perdón, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bien. No sé si tuvieran la oportunidad efectivamente de silenciar sus micrófonos para que no se nos vicie la transmisión, Sí, porque el día de hoy contamos con la presencia no solo de una audiencia estatal y nacional, sino a nivel internacional, lo cual agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí y bien, pues nos obsequian su valioso tiempo y pues aunque a distancia han dejado estar con la familia para acompañarnos en esta ocasión. Y por lo tanto, bueno, pues reitero mi gratitud al maestro García, quien está haciendo un trabajo extraordinario al reunir a la comunidad académica y al foro de abogados de diversas partes de la República y el mundo, en un concepto como lo es la comunicación a distancia, la cual pues sabemos que nos ha obligado a accionar en forma emergente, ya que esta pandemia pues nos está obligando a vivir de manera distinta. Entonces, esta nueva realidad que nos tiene a todos en nuestros espacios particulares y familiares, que nos tiene pues sin movernos, nos está dando la oportunidad de buscar nuevas alternativas. Y como tal, esta alternativa que el día de hoy estamos teniendo la oportunidad de vivir es comunicarnos a distancia. Esta telecomunicación nos está acercando también, porque, bueno, pues anteriormente teníamos la oportunidad de trasladarnos de manera física a cualquier punto del mundo. El día de hoy lo podemos hacer de manera más fácil y lo podemos hacer de manera más rápida
a través precisamente de este tipo de comunicaciones. Entonces, pues caray, es una maravilla porque a fin de cuentas sabemos que esta opción obligada a la que estamos y con la que estamos ya viviendo y trabajando, pues tenemos que sacar esa fortaleza. Tenemos que imponer el avanzar de manera positiva y ganarle vamos, a este encierro obligado que nos está trayendo pues muchas áreas de oportunidad, muchas cosas oscuras, pero también nos está trayendo mucha luz y que es precisamente la bondad pues, del trabajo humano, del intelecto humano que nos permite avanzar y buscar, claro, de manera positiva, pues las mejores opciones. Pero bueno, sin más preámbulo y mi gratitud imperecedera para todos ustedes por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, vamos a iniciar con la mediación como un derecho humano. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es la mediación? La mediación, hay que recordar que es un mecanismo alternativo, voluntario, mediante el cual los intervinientes, en el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a su conflicto, a su controversia, con el fin de alcanzar la solución a esta. Aquí tenemos un personaje que es el facilitador, y durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Esto, como referencia, bueno, pues lo podemos encontrar en los primeros artículos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, México, en su artículo 3º, fracción 9ª. Viene también, pues, una apreciación que nos hace la Ley de Métodos Alternos de Solución de Controversias del Estado de Nuevo León, y bueno, también nos dice que es un mecanismo alternativo voluntario, mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. Esto con el fin de alcanzar una solución, ya sea total o parcial. Y aquí también tenemos al facilitador, que durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. La mediación, entonces, ya establecimos que es una alternativa que la ley nos da precisamente para que a través del diálogo busquemos de mutuo acuerdo una resolución de manera conjunta a la problemática que se plantea. Entonces, aquí ya tenemos un inicio. Aquí en México también hay que vamos, conocer, identificar, saber, vamos, que con la incorporación en el año del 2018 al texto de la Constitución de los mecanismos alternativos de solución de controversias, viene posteriormente, pues, la promulgación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que es la que acabamos de citar, en el año del 2014. Entonces, tenemos esta ley, tenemos la incorporación del 18, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales en el año del 2016. Y bueno, ya empezamos a contar con un andamiaje normativo que permite establecer estas vías o rutas legales para que el ciudadano haga efectivos sus derechos. Sin olvidar que en el año del 2005, con la reforma al artículo 18, publicada también en el Diario Oficial de la Federación, en el 12 de diciembre, pues también se establece esta relativa al sistema de justicia penal de adolescentes. Y bueno, pues las formas de alternativas de justicia, esto posteriormente, el día 16 de junio del año 2016, también en el Diario Oficial de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Vamos, entonces, esto ha ido mutando, esto se ha ido mejorando. Y es como mencionar que la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes viene justa mucho más compleja alternativos de solución de controversia. ¿Por qué? Porque en cuanto a los procedimientos se refiere, viene una mejor estructura, viene una institucionalización más firme, vamos.
la primera reforma, perdón, la primera reforma para la creación precisamente de la intromisión, vamos, la agregado al área de los mecanismos alternativos en el artículo 17 a nivel constitucional, establece lo siguiente, y me voy a permitir leer a continuación un par de que vienen de ya de conocerlo, bueno, vamos a tocarlos, porque prácticamente una de las bases de donde partimos. Y nos dice lo siguiente, este párrafo cuarto del artículo 17 constitucional señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Posteriormente, en el año del 2017, se adiciona un párrafo donde también se establece algo muy importante. Dice siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿A qué nos lleva esto? A que realmente nosotros los estamos llamando mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero esto, al hablar precisamente de darle un privilegio o de darle prevalencia, privilegiar, para la solución del conflicto antes de que lleguemos a los formalismos procedimentales, aquí nos está dando también la oportunidad de darle fortaleza a los mecanismos alternativos que van a tener que dejar el día de mañana de ser alternativos para únicamente tener que llamarse mecanismos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque ya existe esa tendencia en otros países y bueno, sabemos que aquí en México tarde que temprano vamos a llegar a ese nivel. Y bueno, pues aquí esta es una de las puertas que se abre precisamente para considerar, para ponderar esa, esa tendencia que en este momento, bueno, sabemos que es una alternativa que la ley nos da. Pero el día de mañana, no solo que nos la dé, sabemos y debemos de recordar, creo que si mal no recuerdo, hay por ahí una jurisprudencia que fue trabajada y elaborada en el estado de Jalisco, precisamente, donde existe la inminente obligación por parte de la autoridad de que a todo aquel, persona que se encuentre ante la autoridad del orden, llámese ejecutivo o jurisdiccional, y que tenga la oportunidad de desahogar o de desarrollar este tipo de procedimientos, tenga la obligación de ofertárselo. O sea, para la autoridad es una obligación ofertar este tipo de salidas alternas. De lo contrario, se estaría, y aquí precisamente nos habla del debido proceso, estaríamos conculcando ese debido proceso y el día de mañana, si hubiese alguien que se sintiese dolido en sus derechos procesales y dijera, a mí no me ofertaron, a mí no me ofrecieron, a mí no me dijeron que podía en un momento dado resolver el conflicto, pues esto nos puede traer un inconveniente y bueno, pues se puede incluso hasta pedir que se retrotraigan las cosas al estado que se encontraban hasta el momento en que esta persona pueda o deba de hacerse del conocimiento que precisamente tiene este derecho. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que se va robusteciendo el sistema, poco a poco, va trabajando. Pero ahora vamos a, ya más o menos ubicando entonces el esquema de los métodos alternos, ahora vamos a buscar qué son los derechos humanos. Hay que recordar lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, pues los derechos humanos sabemos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación,
al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Debemos recordar también que los derechos humanos están basados en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sus características particulares. Los derechos humanos son universales, porque todos los tenemos, por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestras características personales. Sabemos que al hablar de derechos humanos, estamos hablando de un universo muy vasto. Estamos hablando de muchas aristas. Estamos hablando, digo, sin que esto suene a peyorativo, estamos hablando precisamente, en el mejor de los tenores, de que existen una diversidad de criterios, de connotaciones. Y bueno, pues aquí precisamente lo que vamos a tratar de entender el día de hoy o de ubicar humildemente y compartiendo con ustedes, pues realmente por dónde viene esta situación, a qué se refiere precisamente, que bueno, pues estemos considerando a la mediación como un derecho humano. Bien, la primera generación de derechos humanos, hay que recordar que se refiere a los derechos civiles y políticos. Y que, bueno, pues son los más antiguos identificados. Estos derechos, pues, permiten al individuo defenderse de los abusos del Estado. Estos incluyen el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura, castigo o tratos crueles, inhumanos, degradantes. El derecho a no ser sometidos a la esclavitud o a la servidumbre. A ser sometidos al trabajo forzoso tampoco. El derecho es a la libertad y a la seguridad de la persona, la libertad de circulación. Y aquí me permito resaltar algo bien interesante, el derecho a un juicio justo. Entonces, aquí ya tenemos una señal, el derecho a un juicio justo, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, la conciencia y la religión, la libertad de opinión, de expresión, el derecho a la igualdad ante la ley y vamos, a la no discriminación. Entonces, hay que recordar que los derechos humanos son muy vastos. Los derechos humanos han sido descritos, han sido taxados a través de la historia, han sido identificados, han sido manejados de cierta forma, en la que pues nadie los crea, nadie los inventa o los reinventa, nadie lo ha hecho. Simplemente los hemos descrito, los hemos catalogado, los hemos etiquetado, vamos. Pero bueno, vamos a ponderar eso un poquito más adelante. La tercera generación de los derechos humanos refiere precisamente al campo de los derechos colectivos o solidarios, y esto surge precisamente la década de los 70, donde lo que se distingue son los derechos de los pueblos a la libre determinación, al desarrollo, a disponer libremente de sus riquezas, sus recursos naturales y a la paz. Aquí también subrayo esto, la paz. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto que hoy nos trae aquí también tiene que ver una conjugación con la paz. Tiene que ver que la paz social, el bienestar social, es lo que estamos buscando, es lo que queremos, es una precisamente de nuestras finalidades, la paz. También se habla de un medio ambiente saludable, derechos de minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, vamos, a los derechos también de los pueblos indígenas. Hay que considerar también lo siguiente, los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no se le pueden arrancar a la persona, no se le pueden quitar, por más que se intente. No pueden dejar de tener validez. También son inalienables. Esto significa que no se le pueden ceder a nadie, que no se pueden negociar con estos, ¿sí? Irrenunciables también, estas tres características. ¿Por qué son irrenunciables? Porque nadie puede decir, ahora no lo quiero, no lo tengo, no es mío. Realmente no. Eso es como en los derechos de autor, que van precisamente o que son intrínsecos a la persona humana.
la autoría, el trabajo académico, el trabajo científico de algún creador de alguna obra, no puede renunciar a ella. Esa no corre el tiempo con ella. Simplemente la hizo esta persona, la hizo Leonardo da Vinci y es de Leonardo da Vinci, independientemente de los siglos que han pasado, no deja de ser la obra de Leonardo da Vinci. Por citar un ejemplo. Ahora bien, en la Declaración Universal, el concepto de libertad para Kant considera que es inherente a la naturaleza humana y, bueno, pues fundamento mismo de la conducta del individuo, del hombre. Señala también que los derechos humanos son la concreción del valor de la justicia. La libertad es el fundamento mismo de los derechos humanos, ya que sin la existencia de la libertad no podría formularse como necesario o implícito la existencia de tales derechos. Sobre esta libertad se construye el Estado, y ya que éste se constituye como un acto libre de los hombres que lo componen. Además, el Estado constituye con el objetivo de garantizar el ejercicio de las libertades individuales. Entonces, hay que ponderar también, hay que identificar, y ahora vamos otra vez a nuestro país. Se reconoce por primera ocasión como derecho humano la posibilidad de que sean las partes las que resuelvan su conflicto sin necesidad de que el Estado intervenga, en forma clara y directa. Y tras esta importante reforma constitucional, el Poder Judicial Federal dejó de manifiesto que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se encuentran en un mismo plano constitucional, con la misma dignidad, con identidad, una finalidad idéntica. ¿Y cuál es esta finalidad idéntica o esta misma finalidad? Solucionar los conflictos. Entonces, ya vamos viendo por dónde va el hilo conductor de todo esto, ¿sí? También tenemos que buscar solución de conflictos. Ahora bien, vámonos ahora a la Carta Magna. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos tiene en su haber 45 referencias directas de lo que son los derechos humanos. Y bueno, me voy a permitir también compartir con ustedes algunos espacios de estos artículos para también resaltar o recalcar algunos elementos. En el artículo primero nos dice, al inicio de la Carta Magna, la Constitución, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea, todos los acuerdos internacionales a los que México esté suscrito, bueno, y que tengan que ver con este tipo de temática, también será aplicable. Y bueno, pues eso es un mandato constitucional. Entonces, a partir de eso, ya tenemos también una vertiente en este orden. Establece también que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona con la protección más amplia posible. Vamos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y estos precisamente vale la pena también que los comentemos, ya que a partir de esto viene también a darse la fortaleza. Ahora, en virtud de lo que estamos comentando en este momento, de esas 45 referencias directas, y me permito señalar como directas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, precisamente se habla de los derechos humanos, pero en la reforma que acabamos de señalar en cuanto al artículo 17 en sus reformas, no se toca el esquema de derechos humanos. Entonces, aquí estamos haciendo el enroque, aquí vamos a trabajar con ese enroque, vamos a identificar cómo es que ese artículo 17 tiene que ver también con los derechos humanos y
curiosamente, no están ponderados en el articulado del que estamos hablando. Ahorita lo vamos a checar también. Entonces vamos a ver el principio de la universalidad. Debemos recordar que todas las personas son o somos titulares de estos derechos humanos. Este principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad, se debe de atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Tenemos también el principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados. Esto es importantísimo también. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que exista uno tendrá que dejar fuera a otro. No, por el contrario, se van amalgamando. Por eso les decía al inicio de la charla que, bueno, lo que tenemos aquí al hablar de derechos humanos, pues es un universo bastante grande. Pero bueno, vamos a tratar de entender lo que nos lleva a la temática del día de hoy. Entonces, ese principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran amalgamados, ligados, concatenados unos a otros, de tal forma que el reconocimiento de uno de ellos, pues así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Entonces, esta es una cadenita, este es prácticamente parte del ADN, si lo quisiéramos llamar así, histórico, filosófico, jurídico y social de la humanidad. Tenemos también el principio de la indivisibilidad, y ello implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual sea su naturaleza. Cada uno de estos conforma una totalidad, de tal manera que se deben reconocer, proteger y garantizar de manera integral por todas las autoridades. Por eso son tan fuertes. Tenemos también el principio de la interdependencia y por ende viene la indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos como los de desarrollo y libre determinación, bueno, pues todos estos son indivisibles. Se interrelacionan y son interdependientes. Entonces, el avance de uno facilita el avance de los demás por consecuencia, de tal forma que la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Entonces, por eso cuando hay afectación en alguno de estos, pues sabemos que esto es como una reacción en cadena. Inicia aquí y continúa hasta que termina esto prácticamente en un esquema bastante estrepitoso si no se respeta ese derecho. El de progresividad, también el principio de progresividad, constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Entonces, aquí el Estado debe proveer las condiciones más óptimas para el disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel que ya se logró. O sea, no de pauperar, no de metar. ¿Sí? Aquí, por eso la progresividad. O sea, esto va de menos a más, de menos fuerte a más fuerte. Entonces, por eso les digo, esto tiene muchas vertientes. Volviendo a lo que nos dice precisamente el artículo 17 de la Constitución, hay que considerar que los métodos alternos de solución de conflictos se elevan a rango constitucional en este artículo, ya que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia. Y esta se puede ejercer con su aplicación mediante la suscripción de la firma de un acuerdo reparatorio a fin de, pues, buscar precisamente esa reparación de daño y solucionar el conflicto. Aquí precisamente, y esto inicia todo el cambio precisamente del esquema jurídico mexicano, empieza precisamente con la oralidad de los juicios y precisamente con el esquema de resolución de conflictos en esta área en materia penal.
y ya ha ido permeando hacia otras áreas. Ahorita precisamente existe un proyecto que, bueno, pues todavía no se ha definido por parte de diputados y senadores, pero se está trabajando, vamos, sobre también una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia civil. ¿Por qué? Porque, bueno, iniciamos con el ámbito penal y ha ido permeando otras áreas, pero sabemos que existe, por ejemplo, pues una organización nacional como la CONATRIB que viene precisamente a ser la que con todos los tribunales de justicia de los distintos estados, de las distintas entidades, pues están trabajando también de manera muy fuerte con esto. También tenemos el área de las fiscalías, también están trabajando de manera muy fuerte con todo esto. Las fiscalías a nivel nacional también tienen sus reuniones, tienen sus juntas, y con ello, bueno, pues están precisamente avanzando en el tenor precisamente de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay que considerar también que la justicia alternativa y sus mecanismos son una herramienta. Son una herramienta que protege y fortalece los derechos humanos de los intervinientes. Son medios para fomentar la cultura del diálogo, la paz, el respeto y la restauración de las relaciones tanto humanas como sociales. Surgen para atender y ayudar a las víctimas y ofendidos y a los imputados a que de manera voluntaria asuman su responsabilidad, resuelvan el problema y vamos, pues desde el punto de vista pragmático para los administradores y procuradores de justicia, pues es despresurizar también las áreas que se encuentran hasta el tope de trabajo, llámesele fiscalía, llámesele tribunales. Y ahorita, por ejemplo, con el esquema tan reducido que tenemos con pandemia, caray, pues esto también se ha visto un poco frenado, pero bueno, vamos otra vez, las bondades de la naturaleza humana que nos permiten precisamente en el desarrollo de la creatividad trabajar con mediaciones a distancia. Entonces también tenemos las mediaciones a distancia, ya se están desarrollando hace algunos meses, bueno, ya va a ser un año de todo esto. La Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León iniciaba con los primeros ejercicios, se trabajó con un programa piloto sin saber precisamente que venía el esquema de la pandemia, curiosamente. Y bueno, ahorita ya se está trabajando también de manera muy buena, pero también está faltando, pues, como todo, sabemos que hay áreas de oportunidad, todo es perfectible, y bueno, surgen detalles como las citas, por ejemplo, las invitaciones que se les mandan a las personas que se les está requiriendo para que vengan a una mediación, anteriormente se entregaban de manera personal en los domicilios. Ya con esto se ha dificultado precisamente la comunicación en ese sentido. Pero bueno, pues se está trabajando también de manera muy oportuna, de manera, vamos, muy atingente, y se están buscando las mejores prácticas. ¿Para qué? Pues para poder obtener los mejores resultados de esto que de manera obligada estamos viviendo. Ahora bien, me voy a permitir, vámonos ahora a otro artículo también que nos dice, y es el 18 constitucional. El 18 constitucional en su segundo párrafo nos habla del sistema penitenciario. Aquí también vamos otra vez, cuando estamos hablando de los derechos humanos y estamos hablando de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se están entreverando, se están amalgamando. ¿Por qué? Porque aquí precisamente en el sistema penitenciario dice que se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo a la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Bien, ¿qué beneficios nos trae precisamente el estar privado de la libertad? Bueno, caray, pues el estar privado de la libertad, purgando una pena privativa de, pues lo que se busca es precisamente
reparar el daño cuando así se tiene establecido, así se causó también, por un lado. Por otro, es reinsertar a las personas a la sociedad. Y bueno, para ello también, también tenemos esquema, por ejemplo, que las mujeres deberán compurgar sus penas en lugares separados de las destinadas a los hombres pues, para tal efecto. Ahora bien, esto, cuando habla de beneficios, ¿qué tipo de beneficios tenemos? Bueno, pues tenemos libertad anticipada, libertad condicionada. Yo tuve la oportunidad, y perdón que hable en primera persona, tuve la oportunidad de trabajar hacia el año de 1992-1994 en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Sabemos las raíces que traemos nosotros, prácticamente son de allá. Actualmente estoy viviendo aquí en el estado de Nuevo León, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer, de aprender algo del sistema penitenciario mexicano. Y bueno, ahí precisamente nos tocaba en el Consejo Técnico Clínico Criminológico o Interdisciplinario conocer de este tipo de asuntos. Ahora bien, vienen a sumarse en esta ocasión, en aquellos ayeres yo recuerdo que se trabajaba con el área de trabajo social, psicología, medicina, seguridad, escuela, el departamento jurídico y bueno, pues nosotros que éramos el área de la subdirección del consejo técnico. Éramos todas las áreas que acudíamos a los consejos de clasificación cuando llegaban pues los internos que iban de primera mano a estar una temporada ahí con nosotros, o en su defecto aquellos que ya se encontraban en el centro de readaptación social compurgando una pena privativa de libertad y que bueno, ya el tiempo jurídicamente hablando ya les permitía estar solicitando un beneficio de este orden. Actualmente, déjenme comentarles que la Ley Nacional de Ejecución Penal también tiene algo que ver con esto que nosotros estamos trabajando. Y en el artículo 3, donde se habla en una fracción 20, que nos habla de un glosario, nos habla de algo que es un plan de actividades. Y ese plan de actividades, pues para poder obtener un beneficio, necesitamos primeramente conocer qué nos dice ese plan de actividades. Y ese plan de actividades nos habla de la organización de los tiempos y espacios de que cada persona privada de la libertad realizará actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas y personales, así como lo había establecido. Pero el día de hoy, en cuanto a las reformas también, bueno, pues sabemos que la justicia restaurativa, también nos habla de la justicia restaurativa. Deben también de acudir a justicia restaurativa de conformidad con el régimen y organización de cada centro. Perdón. Aquí, por ejemplo, eso nos lo dice el artículo 3, pero luego del artículo 3 nos manda hasta el 141. Y el artículo 141 nos habla precisamente de la solicitud, el 137 y el 141. Pero el 137 nos habla de libertad condicionada y el 141 de libertad anticipada. Lo que nosotros era prelibertades. Ahora bien, en el párrafo 3 de ese artículo 141 nos dice que para conceder la medida de libertad anticipada, la persona sentenciada deberá además de contar con los siguientes requisitos, y ya nos lo señala. ¿Cuáles son estos? ¿Sí? Pero además de ello, haber cumplido con el plan de actividades al día de su solicitud. Entonces aquí esto pareciera un andamiaje también de serpientes y escaleras que sube y baja y que no sabemos hacia dónde dirigir. Y bueno, el haber cumplido con el plan de actividades. ¿A qué se refiere el plan de actividades? Vámonos otra vez al primer artículo que estábamos comentando. Y ese plan de actividades precisamente nos dice, tienes que acudir a charlas de justicia restaurativa. Entonces, todo esto se va filtrando para efecto de poder llegar a obtener un beneficio de este orden. Y en cuanto a la libertad condicionada, también se trabaja de la misma manera. Entonces, luego nos remite, o sea, tenemos el artículo 3, 137, 141, y luego nos vamos más adelante al 203, que habla de los alcances de la justicia restaurativa.
Y aquí nos dice que si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, el juez de ejecución lo considerará como parte complementaria del plan de actividades. ¡Wow! Entonces necesitamos conocer el plan de actividades. ¿Y cómo? Bueno, pues hay que identificar cómo va este. Entonces, este es uno de los esquemas, vamos, de cómo ha ido permeando la justicia alternativa, en este caso, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, mediación, conciliación y justicia restaurativa, o junta restaurativa, como dice la ley nacional en su artículo 3. Y precisamente aquí es donde pues tenemos que identificar esto. Ahora bien, vamos a establecer el enlace entre los MASC o los métodos alternos de solución de controversias, de conflictos, y los derechos humanos. Aquí es donde dices, bueno, tenemos este tipo de regulaciones y tenemos los derechos humanos. Entonces, ¿dónde están identificados? Y no digo hechos o elaborados, porque más bien es identificarlos. Hay que recordar que le hemos puesto etiquetas a todo. ¿Dónde los tenemos bien identificados? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos, a su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos y una serie de acuerdos internacionales a los que México y otros países están suscritos. Todo esto lo aterrizamos precisamente en nuestras respectivas cartas magnas o constituciones políticas, como es la nuestra, como les decía en el primer artículo, o el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla precisamente, y que hay otras 40 y tantas, identificaciones de articulado que se señalan ahí mismo también. Entonces ya tenemos, viene el factor, externo, hacia la Carta Magna. Posteriormente, de la Carta Magna surgen la creación precisamente de regulaciones secundarias, que vienen a ser, pues, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes locales precisamente que tienen que ver con este tipo de trabajo también. Y actualmente tenemos una de muy reciente creación, hecha el 12 de julio del 2019, que es la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y esta ley orgánica también, pues vamos a ver más adelantito, qué nos dice, qué nos plantea. Entonces, ya estamos entrando un poquito más en materia y vamos a identificar entonces derechos humanos y garantías individuales, porque es tema obligado, lo vamos a tocar de manera muy sencilla, muy rápida. Sabemos que, bueno, la diferencia más destacable entre estos es que los derechos humanos es una declaración universal. En cambio, las garantías individuales son concedidas por la Constitución de cada país. Los derechos humanos no están sujetos al ámbito de validez de las normas de ese país, mientras que las garantías individuales sí lo están, de acuerdo al texto constitucional que las consagra. Los derechos humanos son, como ya habíamos establecido, inherentes a toda la persona humana. Por otra parte, las garantías individuales son mecanismos jurídicos establecidos en una constitución con el fin de garantizar los derechos humanos. Entonces, bueno, hay un complemento de unos hacia otros. Ahora bien, vamos a recordar lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en ciertos artículos también, que bueno, me estoy permitiendo también traer para compartir con ustedes algo que debe de importarnos respecto al tema. Tenemos el artículo primero y nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Luego de ahí pasamos al artículo octavo. El artículo octavo señala que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare como actos que violen sus derechos fundamentales. Y bueno, pues que estos son reconocidos por la Constitución o por la ley.
Vámonos al artículo 10. Este artículo señala que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Por qué estoy señalando estos artículos? Bueno, porque precisamente pues estamos hablando de igualdad ante los tribunales, la imparcialidad, vamos, el carácter de la justicia del que veníamos hablando con anterioridad, y que bueno, pues aquí precisamente también habla de una confraternidad, que por ahí hemos oído en otras ocasiones, confraternidades universales, ¿no? Y bueno, pues debe comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahora, me voy a permitir citar, con todo el respeto y la admiración que le tengo, a un querido amigo, hermano abogado, el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Él señala precisamente en un artículo de muy reciente creación, que si ustedes gustan después se los comparto, es muy elocuente, y bueno, pues es que él es toda una figura en todo esto. Nos dice él que los métodos alternos de solución de conflictos constituyen inmejorables mecanismos de acceso a la justicia, lo que equivale a sostener que son una pertinente vía para la materialización de los derechos humanos. Entonces, aquí él precisamente establece en su artículo, él señala un artículo que se llama Derechos Humanos y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los vínculos que conducen a la justicia. Entonces, vamos, son mecanismos efectivamente y precisamente para fortalecer, para materializar, para llevar a cabo precisamente, sí, el apoyo y la conclusión de los derechos humanos. Ahora bien, tenemos otros elementos, otros tratados internacionales también, de los que aquí precisamente se habla de esto, del debido proceso, se habla de la protección judicial, y vamos a ponderar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, nos señala que, bueno, garantías judiciales diversos enunciados judiciales mínimos de cumplimiento, precisamente como son el debido proceso. Entonces, ya dijimos, el debido proceso es todas las etapas que se requieren para el desahogo de las diversas instancias judiciales, ¿sí? Para que no se salve ningún conducto, no se salve ningún esquema procesal, y por ende debe de ser atingente. En su artículo 25 nos dice, protección judicial, dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Otra vez, un recurso sencillo y rápido. Vamos a extrapolarlo, vamos a llevarlo precisamente a lo que nos dice el 17 constitucional de aquí con nosotros. Precisamente vamos a privilegiar eso, esa prontitud, independientemente de que se requiera, bueno, vamos precisamente a darle la oportunidad al justiciable a que tenga ese esquema sencillo y rápido. Aquí también señala que este recurso sencillo y rápido, dice, o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes. ¿Cuál sería ese otro recurso efectivo? Pues precisamente de lo que estamos hablando, de la mediación, de las alternativas para poder resolver. Y que esto pues le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, que es esta, la Americana sobre Derechos Humanos. Convención, aun cuando tal violación, dice, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, o sea, independientemente de ello. Entonces, vamos otra vez. Por eso también nosotros tenemos una comisión de derechos humanos. Vamos, aquí también tenemos otro esquema internacional que se llama Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
aquí señalamos también dos de sus artículos que nos traen a colación también lo que vamos a identificar. Y si me permiten, en el artículo 5 dice: se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos, que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Vamos otra vez. Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero en distintas latitudes y tal vez con mucha similitud. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos. Igual, ya habíamos hablado también de esa jurisprudencia que se llevó a cabo en Jalisco. Bueno, pues aquí también vamos a hablar de se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos. Estamos obligados a hacerle saber a el justiciable que tiene este tipo de derechos, estas prerrogativas. En cuanto al artículo 7, dice la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delito y abuso del poder, que se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. Entonces, también estamos en este tenor, estamos hablando de lo mismo, estamos trabajando con esto. Tenemos otra convención, otro tratado que nos dice y nos habla de las directrices. Este se intitula Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Estas directrices se conoce como directrices de Riad. Estas directrices de Riad también en un artículo, en su artículo número 57, nos señala que deberá considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador o un órgano análogo independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y sus intereses, así como la posibilidad de reunir los casos a los servicios disponibles. Y nos vuelve a mencionar: el mediador u otro órgano designado supervisará además la aplicación de las directrices de Riad, las reglas de Beijing y las reglas de la protección de los menores privados de la libertad. ¡Wow! Vuelve a mencionarnos: el mediador u otro órgano publicaría periódicamente un informe sobre los progresos alcanzados y las dificultades encontradas en el proceso de aplicación. Se deberán establecer también servicios de defensa jurídica del niño. Aquí, ¿de qué nos acordamos? Pues precisamente de la regulación de menores de la que hablábamos también al inicio de nuestra charla. Aquí también, para que ustedes sepan y tengan conocimiento, cuando se establece un acuerdo reparatorio en sede ministerial, en sede de fiscalía, ¿qué sucede? Bueno, se busca precisamente el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Y pueden pasar dos cosas. Si ese acuerdo reparatorio, llegado el caso, se da cumplimiento, excelente. Pero para ello tenemos también un área que se va a encargar precisamente de supervisar que se dé cumplimiento a ello. Es la Unidad de Seguimiento de Salidas Alternas. Por sus siglas se le conoce como la USSAL, la USAL. Entonces, tenemos esta para que precisamente verifique esto. Pero lo más importante de todo esto es que los acuerdos reparatorios, como está, vamos a decirlo así, todo esto tiene un esquema de control. Y este esquema de control es a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se sube a la base de datos nacionales el acuerdo reparatorio que fue suscrito por tales y cuales personas, bajo tales y cuales circunstancias, con tales y cuales, números de carpeta y causas penales o criminales, para el efecto de que se tengan en el registro nacional todas aquellas personas que ya suscribieron acuerdos reparatorios.
¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que viven del delito, son habituales del delito, pero hay otros que no. Entonces, igual, quedarán registrados todos ellos. Entonces, también esto sirve para la estadística de orden nacional, por un lado, y por otro, bueno, pues también para identificar esos focos rojos delincuenciales. Tenemos también aquí, lo que les decía, tenemos ya a nivel nacional la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de creación, bueno, pues estamos hablando del 12 de julio del 2019, estamos entrando a agosto, esto tiene 13 meses prácticamente de que se ha creado. Y en su artículo quinto nos hace un señalamiento que dice que la comisión tendrá atribuciones para, y luego ya en una fracción, vienen dos fraccioncitas que me estoy permitiendo también compartir con ustedes, que nos dice en la fracción 8, impulsar medios alternativos para la prevención y o resolución de las distintas problemáticas sociales a través de mecanismos como mediación y conciliación. ¡Wow! Entonces, vamos otra vez, mediación y conciliación. Y aquí tenemos también la figura de la mediación. Entonces, buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa. Aquí hablan de la justicia restaurativa. Ahora, en la fracción 10 nos dice establecer y mantener delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida la Ciudad de México, para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar medios alternativos para la prevención y o resolución de las distintas problemáticas sociales. Pero cabe resaltar que también nos señala que a través de mecanismos como mediación y conciliación, buscando en todo momento, en todo caso, obtener soluciones que respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa. O sea, ya se está yendo también más allá, se está yendo hacia la justicia restaurativa. Hay que entender que la justicia restaurativa también, pues es un esquema de orden de mayor profundidad en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque este va más allá de la simple reparación. Y vamos otra vez, que mi léxico al hablar de simple no sea ofensivo, no demerite, pero va más allá del simple o la simple reparación del daño. Va más allá. O sea, la justicia restaurativa nos habla precisamente de resarcir el tejido social. O sea, va a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque aquí no solo es la parte directa que fue ofendida o afectada, sino a la comunidad también que le pudo haber afectado